esta semana 100 días de haber sido electo, a esta fecha, al día de hoy, no ha presentado una sola medida legislativa en el Congreso. Eso es importante porque el récord, ¿verdad? A modo comparativo, cuando la comisionada residente se estrenaba como hoy gobernadora y entonces comisionada residente, esos primeros 30 días, el primer día, luego de haberle juramentado, ya estaba radicando el primer proyecto de ley para atender las desigualdades de Medicaid. Nuevamente, estamos ante un panorama donde tenemos un comisionado residente ausente que prácticamente ha abandonado el trabajo legislativo para venir a enfocarse en la política partidista y en presidir lo que es un partido político derrotado aquí en Puerto Rico y claramente, ¿verdad?, esas prioridades entendemos que están desenfocadas, hay que señalarlo y queremos, ¿verdad?, repasar ese récord. Durante su campaña, el comisionado residente se presentó como un candidato enfocado en desarrollo económico, enfocado en el bienestar de los puertorriqueños. No obstante, el récord habla por sí solo. 0 medidas legislativas. Medidas sobre paridad en programas de Medicare y Medicaid, 0 medidas presentadas. Sobre transición del PAN al SNAP, 0 medidas presentadas. Extensión del SSI a Puerto Rico, 0 medidas presentadas. La reconstrucción de la infraestructura y la red eléctrica, 0 medidas presentadas. Incentivos para creación de empleo, expansión de crédito contributivo por el trabajo, por dependientes, 0 medidas presentadas. Ajustes de inflación en costos de los proyectos de FEMA, 0 medidas presentadas. De hecho, ese es el comité donde tiene jurisdicción al cual él pertenece, que es de Homeland Security. Eliminación o la aceleración de la salida de la Junta de Control Fiscal, 0 medidas presentadas. Y propuestas en general de desarrollo económico, 0 medidas presentadas también. Así que, mis amigos, estamos ante un panorama donde, nuevamente, la comparación está ahí. Nuestra gobernadora, cuando era comisionada residente, tomaba estos asuntos muy en serio. Apenas estrenándose, juramentó un 3 de enero de 2017 y ya el 4 de enero tenía la legislación radicada, legislación importantísima que se tiene que atender, se tiene que mover. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el primer año de Congreso, ya el segundo año, ya el año que viene, los congresistas se van en campaña porque hay elecciones de medio término. Así es que es importante empezar fuerte, empezar, ¿verdad?, con esa legislación presentada y eso no ha ocurrido aquí. De hecho, si el comisionado residente prefiere enfocarse en su campaña política y en correr y presidir un partido derrotado aquí en Puerto Rico, en el PNP estamos listos para erradicar la legislación que hace falta. Aquí están los proyectos, están escritos, están actualizados y lo que hace falta es poder presentarlos para poder moverlos en el Congreso y lograr cerrar esa brecha de desigualdad que todos los puertorriqueños sufrimos en cuanto a la aplicación de los programas federales. En resumen, nosotros estamos haciendo esto porque entendemos que es un trabajo importante, no solo de fiscalización, pero también de orientación. Claramente es una persona que no tiene conocimiento de cómo está corriendo el proceso o cómo corre el proceso en el Congreso. Estamos aquí para presentarles esta legislación y esperamos que el resultado de esta gestión sea que luego de que pueda examinar la legislación la presente y que cumpla con su trabajo porque se nos va la vida en Washington, se nos va la vida con nuestra población envejeciente, con nuestros fondos de salud, con los fondos de nutrición, de alimentos, esa transición del PAN al SNAP que es tan importante como parte de la ley agrícola que se tiene que aprobar este año. Así es que con eso les dejo con mis compañeros. Yo sí les voy a decir lo que el comisionado residente ha hecho. Y lo que sí ha hecho es extender esa mirada aturdida y miope hacia Puerto Rico, dándose poca cuenta de lo que sí hacemos en Puerto Rico. Y se ha ido a participar de conferencias a decir que en Puerto Rico, desinformadamente y anecdóticamente, la mayoría sustancial no habla inglés. Profundizando de esa forma esa indefensión aprendida que nuestros jóvenes tienen, razón por la cual no se atreven a hablar el idioma a pesar de que lo conocen. Un individuo que, claro, desde el privilegio de la educación en Harvard, puede hablar el idioma con su acento o sin él, porque dicho sea de paso, tiene acento. Prefiere decirle al Congreso de Estados Unidos que los puertorriqueños no hablan inglés. A eso sí va Pablo José al Congreso. Va a profundizar
las dudas que tienen nuestros estudiantes, que muchos de ellos se preguntan si un inglés nivel Harvard es necesario para ser productivos, cuando ustedes y yo sabemos que eso no es así. Cuando sabemos, dicho sea de paso, de camino de mi casa aquí, yo busqué en Google, me tomó 2 segundos hacer una búsqueda en Google para saber que el 77% de los puertorriqueños, que no es la mayoría sustancial, sí se identifican como habladores del idioma inglés en sus niveles, claro está. Algunos más, algunos menos, algunos con acento, algunos sin acento, algunos con confianza y otros sin ella, pero por lo menos sienten, a diferencia de lo que dice Pablo José ante el Congreso de Estados Unidos, sienten que se pueden comunicar en el idioma, que se pueden defender en el idioma. Claro está, claro está. Si la métrica que tenemos es la mentalidad privilegiada de la educación universitaria en una de las universidades más privilegiadas de Estados Unidos, bueno, pues es un poco difícil. Pero mire, vamos a tomar como medida lo siguiente. Cuenten la cantidad de abogados y abogadas que hay en Puerto Rico. Todos tuvieron que pasar un LSAT que está en inglés. Y tuvieron que aprobarlo. Y tuvieron que obtener una puntuación suficiente para entrar, sea a la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana o a la Universidad Católica de Ponce o incluso a Hostos en Mayagüez cuando existía. ¿Cuántos médicos tenemos en Puerto Rico que se educaron aquí o incluso en las hermanas repúblicas, también en México, en España, que tuvieron que educarse en el idioma inglés? Que puede ser que no lo hablen como él quiere que se hable, es posible, pero están dando salud en Puerto Rico, están representando a los puertorriqueños, están defendiendo los derechos en los tribunales, precisamente porque pueden comunicarse en el idioma, aunque no sea en el nivel de calidad que él quiere que nosotros tengamos. Y a mí me gustaría llevarle el mensaje a los congresistas en Estados Unidos. We do speak English. We do speak English with whichever accent we choose to speak it. Pero sí nos podemos comunicar. Y a mi compañero Pablo José, venga a Puerto Rico, toque base con la gente, lea los trabajos académicos que se han publicado, busque los datos y no hable a base de opinión, porque si es a base de opinión, su mirada siempre será aturdida y miope. No me sorprende de él. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles que hoy nos hemos reunido aquí no para hablar políticamente. Es una preocupación genuina que tenemos todos por el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Sobre todo, yo que sufrí eso con mi mamá, necesito ver el proyecto de igualdad sobre el SSI, Seguro Social Complementario, porque en mi caso mi mamá no pudo completar el seguro social por lo que no cualificó por estar enferma. ¿Cuántos puertorriqueños están sufriendo lo mismo? Y tienen que mudarse a uno de los estados para poder recibir un tratamiento de salud digno para una vejez digna. Señor comisionado, si usted tiene dificultad haciendo los proyectos, búsquelos de la comisionada que hoy es gobernadora. Eso no es nada malo. Búsquelos, léalos, pero haga algo. Y sobre todo cuando escuché, tengo que certificarlo, pero aparente y alegadamente él dijo que él estaba esperando los proyectos de la gobernadora para poderlos radicar allá. Creo que si es cierto que él está esperando eso, está muy equivocado. Y esas expresiones que hizo sobre que no sabemos hablar inglés, lo que me traen a mi pensamiento es que es su forma de atrasar la estadidad. Como él dijo que no iba a trabajar el asunto de estatus, poniendo en entredicho la capacidad de hablar o no inglés de los puertorriqueños, él cree que adelanta un paso en contra de la estadidad. Me gustaría más que pensara en Puerto Rico. Sus aspiraciones a ser gobernador son válidas, pero él fue electo como comisionado residente. Yo espero que el pueblo popular también pase factura y le diga, mira, estamos esperando acción, porque a estas alturas no tener ni un solo proyecto radicado deja mucho que desear de una persona que se comprometió y pidió el voto del pueblo para un asunto de adelantar la economía en Puerto Rico y del desarrollo económico.
hasta este momento solo hemos visto su desarrollo político partidista y aún así creo que hay varios asuntos que le están haciendo un poquito de resistencia en el mismo Partido Popular. Así que, señor comisionado, estamos esperando los proyectos para el pueblo, sea PNP, Popular, Independiente o del partido que sea. Es su responsabilidad hacer el trabajo que corresponde en Washington, a erradicar los proyectos y darle continuidad de manera que podamos tener igualdad y sobre todo en el Medicaid, cuando pagamos lo mismo y recibimos menos. A los veteranos que en Estados Unidos tienen unos beneficios y la sangre que derraman los puertorriqueños es igual a la que derraman los que viven en los 50 estados y tampoco tienen los mismos beneficios. Estamos esperando por usted. El pueblo necesita acción del comisionado residente. Buenos días a todos. Soy la licenciada Roxana Soto Aguilú, senadora por acumulación del PNP y presidenta de la Comisión de lo Jurídico. Una de las promesas básicas de campaña que hizo el licenciado Pablo José Hernández cuando se postuló fue que indicó que una de sus primeras agendas iba a ser el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Tanto el puesto de comisaría residente como el de gobernación y el de la legislatura es que todos podamos trabajar de la mano siendo un vehículo fluido para mejorar a Puerto Rico. Nosotros estamos preocupados y voy a comenzar con municipios populares para que se entienda nuestra preocupación. En el municipio de Jayuya, que está la fábrica Baxter, no ha recibido ningún tipo de propuesta, aliciente o incentivo para maximizar los servicios y alberga 1,000 jayuyanos que trabajan allí. En el municipio de Juncos, donde yo resido, la farmacéutica BD ha despedido a 650 personas a inicio del mes de enero, un municipio popular donde tampoco se ha recibido ni la visita del comisionado residente ni ninguna propuesta sobre desarrollo en el área de la manufactura o la biomédica. De igual forma también pasó en el municipio de Humacao y Las Piedras con las plantas de Merck. Por lo tanto, yo sí estoy exigiendo, no solamente como electora, sino también como legisladora del Partido Nuevo Progresista, que tiene que haber mayor agilidad que no se ve, que tiene que ver innovación y transparencia, de que se soliciten y se erradiquen medidas a nivel federal que promuevan el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Yo puedo entender muy bien que tenemos una Junta de Control Fiscal. Yo puedo entender muy bien que también estamos en un proceso de renovación fiscal, pero eso no significa que a sus 35 días de haber juramentado todavía no hay una pieza legislativa para promover el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Y esto lo digo por la siguiente razón. Hace más de 4 meses atrás él estaba indicando que él no le interesaba la presidencia del Partido Popular Democrático. Hace 4 meses atrás él estaba enviando un mensaje diluido al pueblo de que no le iba a interesar tampoco correr para la gobernación de Puerto Rico, que todos sabemos que eso es lo que va a ocurrir. Pues entonces desde ya ha comenzado el lanzamiento de que todos tenemos que correr a la par por un mejor de Puerto Rico. Y hasta ahora sus métricas tienen F. Esas son mis palabras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. El efecto de esta conferencia es, como dijo el compañero David Pernas, levantar una bandera de lo que está ocurriendo, de lo que no está ocurriendo, de lo que debería ocurrir. Mientras nuestro comisionado residente de Puerto Rico en Washington, porque es nuestro comisionado residente, tiene la función, por mayoría de votos, de estar representando a Puerto Rico en el Congreso, la realidad es que no está ejecutando las funciones como deberían ser. Mientras no ha radicado un solo proyecto sobre asuntos importantes para Puerto Rico, y no voy a entrar de momento en el asunto del estatus, en asuntos importantes, fondos Medicare, Medicaid, el seguro de ingresos suplementario SSI, transferencia de NAP a SNAP. Mientras no ha hecho nada de eso, pues entonces sí ha tocado el asunto del estatus. Él no ha radicado un solo proyecto, pero no ha enviado una sola comunicación a los congresistas pidiéndole acción sobre ese particular. Y sí ha tocado el asunto del estatus en una carta que le envió a los congresistas
donde dice que la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones establece un 58% de respaldo a la estadidad, la que ganó. Ah, pero que los votos en blanco y protestados, cuando no se calcularon, ¿de cuándo acá los votos en blanco, mucho menos los protestados, deciden una elección, una votación? Nunca. Pero vamos a circunscribirnos entonces al trabajo allá. Nosotros tuvimos, compañero Ángel Morey, que reconozco se ha unido a la conferencia, compañero Dávila Pernas y este servidor, con el compañero Che Pérez, estuvimos en su oficina en Washington, en el Congreso. Y él se comunicó con nosotros de muy buena forma, diciendo que estaría trabajando en equipo. Que yo sepa, todavía no se ha reunido con la gobernadora para trabajar en equipo. Fue pasada la elección, pero siendo comisionado, no ha habido ese acercamiento, que esté esperando proyectos que ella pueda enviar. Pero él puede erradicar los proyectos, se enmiendan y se ve la acción que hasta este momento no se ha visto. Hablar en contra de los puertorriqueños, dizque porque no se sabe inglés, es una falta de respeto a los puertorriqueños. Lejos de ser un planteamiento cultural, es una falta de respeto al pueblo puertorriqueño. Y el compañero senador hablaba del acento. ¿Acaso los mismos norteamericanos, dependiendo de su área, no tienen diferencia de acento? ¿Acaso el norteamericano de Alaska tiene el mismo acento que el de la Florida? ¿O el de Mississippi igual al de Hawái? ¿De qué estamos hablando? ¿De querer menospreciar para tratar de retrasar lo que es el punto neurálgico de todas las desigualdades que vive el pueblo puertorriqueño, que es la condición territorial, colonial? Y hablan de que en su nueva función habrá una reevaluación del partido y del estatus. Pues allá en los años 70, cuando su abuelo, que en paz descanse, exgobernador de Puerto Rico, don Rafael Hernández Colón, asumió la presidencia de ese partido, hubo un pronunciamiento de Aguas Buenas para la reformulación del ELA, que era una dinámica de una visión un tanto hacia la izquierda. Y en los años 90 estuvo la resolución Vizcarrondo aprobada en Ponce, que era un desarrollo del ELA hacia la libre asociación. Y después de eso, ¿cuántas definiciones hemos tenido? Pero siguen insistiendo en que se incluya en una consulta el status quo, pero ellos no acaban de presentar cuál es realmente la definición. Porque hoy por hoy, si le preguntan a un exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, es hacia la libre asociación. Y si le preguntan a otros líderes del partido, van a decir que es hacia la unión permanente con los Estados Unidos. Así que primero tienen que ponerse de acuerdo ellos, pero no pueden querer retrasar lo que ha sido la expresión clara, directa, voluntaria y secreta del pueblo de Puerto Rico, con un 58% que sigue creciendo de respaldo al reclamo de admisión y de igualdad para Puerto Rico. Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos. Perdonen que llegué un poquito tarde, pero estaba en la inauguración de la Marquesa en Guaynabo, que está espectacular, así que los invito a todos que pasen por ahí ahorita, y está bien lleno. Nada, ya como me imagino que los demás compañeros han mencionado, ya comenzamos los trabajos de la política pública de nuestra administración en la capital federal. Estuvimos hace 2 semanas allá y tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes y senadores de distintas áreas geográficas de Estados Unidos,
Inclusive tuvimos la oportunidad de estar con el comisionado residente en una conversación bien amena, en el cual nos presentamos con los trabajos que queríamos hacer y trabajar en equipo, como dijo el compañero Aponte aquí. Y lo curioso es que nosotros tenemos una tarea de trabajo, una agenda, y a la misma vez discutimos varios puntos de los que estamos a favor, que podemos trabajar en equipo, y hay unas cosas que por su filosofía política no compartimos, así que no teníamos la oportunidad de estar rimando en el mismo camino. Así que, y a sorpresa de nosotros teníamos una agenda clara. Él no tenía una agenda clara. Nos quedamos como que pensando qué más iba a pasar de parte de él, y en una de las preguntas que hizo el compañero, el comisionado no respondió, y un asesor de él fue que respondió la pregunta, así que no sabemos quién está de verdad dirigiendo los trabajos en esa oficina allá en Washington, si es el comisionado o algún miembro de su equipo de trabajo. Así que lamentablemente tenemos una persona que está allá, que quiere a la misma vez estar aquí en Puerto Rico, ser presidente de un partido. Así que los intereses del pueblo de Puerto Rico no creo que se estén bien llevando como se supone que sea, pero de parte de nosotros, de nuestra delegación, vamos a seguir los trabajos, dejando el mensaje del cual fuimos electos, y nuestra plataforma de gobierno así lo expresó el pueblo de Puerto Rico en las urnas, y seguir el mensaje. En el 2020 sacamos el 52.3% de los votos a favor de la estadidad. Ahora estamos casi en 59%. Nuestra causa sigue creciendo. Nuestro grupo de apoyo con los delegados extendidos en todos los estados sigue haciendo su efecto y su trabajo. Así que es cuestión de tiempo de continuar llevando el mensaje para lograr lo que todos queremos, convertirnos en Estado 51. Buen día. Y quería aclarar también que con esta triste conversación del señor comisionado criticando a los puertorriqueños por no saber inglés, creo que no es el primer miembro del Partido Popular que menosprecia al pueblo de Puerto Rico, porque yo les voy a recordar lo que dijo Aníbal Acevedo Vilá en una ocasión, que las mujeres en Puerto Rico solamente queríamos parir, que fue la palabra que usó, dar a luz para recibir más beneficios del PAN y beneficios de los Estados Unidos. El Partido Popular debe repensar cómo habla en el Congreso de los puertorriqueños, porque después de todo somos iguales, y decir algo negativo en el Congreso es faltarle también el respeto al resto del pueblo de Puerto Rico, y no están representando dignamente los postulados de unos partidos que creemos en la igualdad. Muy bien, vamos a pasar entonces a la sesión de aquí. A la sección de preguntas y respuestas. Vamos a pasar por aquí con Radio Victoria. Buenos días, licenciado, Sí. los senadores y los representantes que están presentes. Basado en los puntos que usted mencionó, licenciado, de la plataforma de Pablo José Hernández, pues me motivó a buscarla para verificar eso que usted estaba mencionando. Y encontré de que él enfatizó y reiteró, no solamente en la plataforma, sino en 6 ocasiones diferentes, en conferencias de prensa, aparte con algunos de los medios, incluyendo Victoria 840, de que el estatus no estaba en issue y de que el desarrollo económico era la zapata fundamental de él cuando él llegara a Washington. Bueno, pues basado en eso y en lo que usted establece de que él no ha sometido ningún tipo de legislación, mucho menos del estatus, pero tampoco de lo que él había indicado de que iba a ser su zapata, que era el desarrollo económico, ¿no les resulta irónico todo esto de que él haya dicho una cosa por un lado y por otra pues no lo haya hecho? Y me gustaría que resumiera de nuevo, si usted me lo permite, aquellas medidas que ustedes entienden que él debió haber sometido ya, habiendo pasado ya 30 días, por decirlo así, de su juramentación. Muy bien, pues te contesto la primera pregunta y luego vamos a la otra. No me resulta irónico. Y no me resulta irónico porque ya lo había señalado. Yo no sé si ustedes recuerdan, a mediados de diciembre, cuando ya habían pasado mes y medio, más de 45 días de las elecciones, ya se había establecido un patrón. Y el patrón
es que el comisionado residente entonces electo, no juramentado, había dedicado esos 45 días para dar entrevistas, para enviar columnas de opinión, para enviar cartas, precisamente oponiéndose o tratando de desmerecer los resultados del plebiscito. Y en aquel entonces yo redacté una carta, se envió a los líderes de mayoría y de minoría en Cámara y Senado para refutar esas alegaciones. Y dije en aquel entonces que claramente se estaba señalando lo que iba a ser su gestión, donde había dicho en la campaña una cosa, de que se iba a enfocar en medidas de desarrollo económico y bienestar social, pero que en realidad iba a usar su tiempo para entorpecer los adelantos en cuanto al tema del estatus. Hoy estamos a 9 de febrero y el tiempo nos ha dado la razón. A este momento hay 0 medidas radicadas, 0. ¿Cuáles son esas medidas? Pues mire, Medicaid, los fondos de Medicaid se acaban ahora en menos de 2 años. ¿Y por qué eso es importante? Nuevamente, porque se tiene que atender desde ahora. El Congreso es complicado. En el Congreso, para poder aprobar medidas como lo es los fondos de Medicaid de Puerto Rico, que no nos corresponde por fórmula, vienen en bloque. Hay que buscar un proyecto de ley que aguante ese lenguaje y que se pueda mover. Para eso se tiene que presentar temprano en el Congreso, se tiene que socializar, se tiene que compartir, se tiene que dialogar, se tiene que mover. Si no está radicado, mire, José Aponte, compañero José Aponte, Ángel More, estuvo con nosotros hace 2 semanas o 3 semanas en el Congreso y hablamos del tema de Medicaid. No teníamos un proyecto, un número de proyectos para hacer referencia. Eso es esencial. Si uno va a una oficina congresional y uno no tiene un número de proyectos que uno pueda hacer referencia, ese staff, ese congresista no puede dar la orden, búscame ese proyecto que lo quiero ver a ver si me puedo unir. Así que están los fondos de Medicaid. Medicare Advantage. Mañana vence el tiempo límite para poder someter o presentar comentarios para el Advance Notice de Medicare Advantage. ¿Qué es el Advance Notice? Básicamente la fórmula que se utiliza para reembolsar los pagos a los enfermeros, a los hospitales, a los médicos. La gobernadora envió una carta al presidente de los Estados Unidos detallando claramente por qué se debía hacer un ajuste en cuanto a Puerto Rico. Cuando era comisionada presentó legislación para que se cambiara esa fórmula, para que aumentara, para que básicamente los pagos que se dan, el reembolso que se da en Medicare Advantage para el pago de médicos, de hospitales, de enfermeros y servicios de salud fuera mayor. Yo no he visto la carta del comisionado, no la he visto por ningún lado. Vence mañana el término. El SSI, compañera Lourdes Ramos estaba hablando de eso. La importancia de que el seguro social suplementario, que es tan importante para retener a nuestra población en Puerto Rico, porque en el momento que se monta un avión y se van a Florida, lo reciben. O peor aún, en el momento que se monta un avión de Florida para acá y aterriza ese avión en el Luis Muñoz Marín, inmediatamente aterriza ese avión, ya lo pierden. Y ese fue el caso de Baello Madero. Se mudó a Puerto Rico, no le dijo al Seguro Social, a la Administración de Seguro Social, que se había mudado para acá y luego vinieron a cobrarle a él, venir tras él. Y eso es lo que divide a las familias, lo que rompe esos vínculos familiares que nosotros queremos arreglar. ¿Hace falta un proyecto para eso? Tampoco ha sido radicado. En el tema del SNAP, la ley agrícola está pendiente. La ley agrícola se aprueba cada 5 años en el Congreso. No es algo que uno pueda radicar o que uno pueda aprobar todos los años. Tenemos una ventana de oportunidad porque está ahí. El Congreso está obligado a aprobar una ley agrícola antes de que finalice el año. Y al momento no existe un proyecto radicado por el único representante que tienen los más de 3 millones de puertorriqueños que vivimos en esta isla para hacer esa transición del PAN al SNAP. Eso es otra medida importante que tiene que estar ahí. Y vamos pronto a Washington nuevamente. Yo espero que luego de esta gestión que estamos haciendo aquí se presente por lo menos una medida en cuanto a cada uno de esos temas que nosotros podamos aprovechar en esas reuniones que vamos a estar teniendo para no solo adelantar, ¿verdad?, la razón principal de por qué se dan esas desigualdades en cada programa federal, sino poder puntualizar y poder hacer referencia específica a los proyectos de ley que queremos que esos congresistas se unan para adelantarlos, para que puedan ser aprobados, para que puedan ser debatidos y puedan ser discutidos en el Pleno de la Cámara y del Senado Federal.
la senadora Soto Aguilú y el representante José Aponte, porque la senadora Soto Aguilú mencionó de que había unas empresas ubicadas en Junco, en Humacao, que tenían problemas, que en algunos casos había cesantía de empleados. Entiendo que es en el caso de la Merck, por ejemplo, y en el caso de Juncos también. Si el comisionado residente, y aquí viene la pregunta, se había comprometido en hacer trabajo de equipo con la gobernadora, con ustedes, porque entonces ya no se ha reunido con usted, porque usted preside la Comisión de los Jurídicos a nivel del Senado y tiene, por lo menos tiene de forma puntual estos casos particulares que acaba de mencionar. Y por otro lado, para José Aponte, ya que él no va a tocar el asunto del estatus, pero usted tiene conexiones con varios congresistas en diferentes comisiones, quizá en las comisiones que Pablo José también participa, en el caso, por ejemplo, de FEMA, porque entonces no colaborar, quizá pues dejar el asunto político para el 28 y colaborar ahora, porque a palabras del economista José Joaquín Villamil hace unas cuantas semanas, la economía de Puerto Rico en este 2025 es positiva, pero hay que tener mucha cautela, y fueron los dos puntos medulares que él mencionó en varios de los foros que se han dado a comienzos de este año. Es positiva, pero cautelar. Pues de alguna forma habría que entonces moverse rápido, porque sí es positiva la economía, pero hay que trabajar esto con cautela. No sé, que me puedan contestar. Mi respuesta va a ser breve para darle la oportunidad al representante Aponte, pero quiero puntualizar lo siguiente. Nosotros en el Senado y en la Cámara de Representantes estamos en la mejor disposición de atender y evaluar cualquier medida que promueva desarrollo económico para Puerto Rico. Pero eso no opera en el vacío. Eso tampoco va a depender de un proyecto de administración que baje del Poder Ejecutivo. También se necesita aquí el apoyo de la oficina de la comisaría residente en Washington. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos promover el desarrollo económico, particularmente en el tema que toca en el día de hoy, que es de farmacéuticas, necesitamos promover legislación de derecho contributivo. Derecho contributivo que también implica incentivar a nivel federal. ¿Quién es la mejor persona que puede representar o promover la causa en el Congreso? Nuestro comisionado residente. A la oficina de la Comisión de los Jurídicos, ni tan siquiera un staffers ha tenido la camaradería de enviarnos ni tan siquiera las posiciones oficiales o los talking points que en este momento tiene pendiente para sus primeros 100 días el comisionado residente sobre ningún asunto de derecho contributivo, incentivario o fiscal. Traje los 3 ejemplos del municipio de Humacao, de Jayuya y de Juncos porque son municipios populares, para dejarle claro al pueblo de Puerto Rico cuando nos esté escuchando que nosotros miramos los municipios sin colores, que cuando hablamos de desarrollo económico son para los 78 municipios, para que todo el mundo esté bien, en empresa privada y también las pymes, que no lo cubrió ahorita, pero sí se lo quiero traer. En el año 2023, a finales del 2023, tuvimos 463 radicaciones de quiebras bajo el título 11 de pymes. Y las promesas son: vamos a levantarnos todos, pues queremos trabajar en equipo precisamente para eso, porque no es nada más un grande interés de una farmacéutica o una empresa manufacturera que es de establecimiento decenal. Para nosotros también es importante el pequeño y mediano comerciante, pero él no nos está dando las herramientas, ni está siendo la voz promotora, fiscalizadora o el enlace que necesita el gobierno de Puerto Rico en Washington. Por eso me reitero que tiene fe en su gestoría. Claro que hay que trabajar en equipo y nosotros estamos dispuestos a trabajar en equipo. Casualmente por eso, cuando visitamos Washington la semana de la juramentación del presidente, estuvimos visitando diferentes congresistas, haciendo acercamientos, y no nos quedamos visitando solamente los congresistas que tienen derecho a voz y voto. Fuimos sobre 2 que no tienen voto, el delegado de Guam y lo que sería el delegado o el congresista de Puerto Rico, para establecer esos canales de comunicación. No obstante, no hemos visto acción de allá para acá. No la hemos visto. Y como se ha mencionado, hay muchísimos proyectos que se deberían de estar radicando, por lo menos comunicándose con sus pares en el Congreso, buscando apoyo. Y eso no lo sabemos. No lo hemos visto. No obstante, en el asunto de la política,
No es que haya que dejar la política para el 2028. Yo llevo 24 años en la legislatura. Se me ha señalado por muchísimas cosas, muy en especial en el cuatrienio que estuve en la presidencia de la Cámara, de que obstruía. Pero en aquel momento yo levantaba la voz de alerta de cómo se estaba administrando incorrectamente al gobierno de Puerto Rico y cuál fue el resultado. A uno, yo no soy de los que me gusta sentirme contento porque me digan, tú lo dijiste. Pero la realidad es que yo lo dije. La forma en que se administraba en ese cuatrenio el gobierno no fue la apropiada. ¿Y a qué llevó? A adelantar una recesión que nos ha afectado muchísimo y que no es hasta el pasado cuatrenio que se comienzan a sacar los pies del plato de ese desarrollo económico que se supone que es la punta del asunto número 1 del nuevo comisionado residente, pero no lo vemos. Vemos cartas en el asunto político diciendo esto no es, llevando un mensaje que cuando uno va donde los congresistas y plantea la situación de Puerto Rico, cuestionan a uno, pero ustedes han hablado con el comisionado. ¿Cuál es la postura del comisionado sobre ese particular? ¿Qué quiere decir? ¿Que él está llevando un mensaje contrario o que tan siquiera se ha comunicado? Sí, para añadir algo en la parte de desarrollo económico. Parte de los esfuerzos es trabajar con el Bill de Agricultura, que es cada 5 años que se trabaja, y transicionar lo que tenemos ahora de NAP a SNAP. Es sumamente importante para el desarrollo económico de Puerto Rico hacer esa transición. Ya el año pasado se comenzó unos programas pilotos por el Departamento de la Familia y están trabajando para hacer la transición cuando venga la aprobación del Congreso y nos permitan ser partícipes del programa. Eso significa mínimo 1.8 billones adicionales en fondos federales para toda la clase de trabajadores de Puerto Rico. Eso implicaría unos 150,000 empleos nuevos en Puerto Rico. Impuestos federales, seguro social, aportar a la economía de Estados Unidos y desarrollar la economía de Puerto Rico. Esa es la importancia y eso es parte del mensaje que nosotros llevamos cuando hacemos nuestras visitas ahí en el Congreso. Y como estaban mencionando los compañeros de la Delegación Popular en la Cámara, le están pidiendo a su nuevo presidente que le den un norte, que le den dirección. No hemos visto nada. Ni la misma delegación le piden a su presidente que le den un norte, no hay nada. Así que si no lo quieren hacer ellos, están pensando en otras cosas, nosotros lo vamos a hacer. Desde acá, desde Puerto Rico, con nuestra gobernadora. Saludos, 2 preguntitas. Primeramente, mencionaron que él no se ha reunido con la gobernadora. ¿La gobernadora ya le solicitó una reunión y hubo una contestación? Bueno, mi recuerdo es que hubo una reunión posterior a las elecciones, creo que fue en la oficina de la gobernadora, entonces comisionada residente, y se hablaron de estos temas. De hecho, una proyección pública y todo en las redes sociales y que, ¿verdad?, se documentó por la prensa. Nosotros lo que estamos diciendo es, aquí está el récord legislativo está aquí. El que le corresponde erradicar la legislación es al comisionado residente. Es el único representante que tiene Puerto Rico en el Congreso. Ninguno de nuestros compañeros aquí que están aquí, que trabajan en la legislatura de Puerto Rico, pueden erradicar esos proyectos. La gobernadora no los puede erradicar, los tiene que erradicar él. De hecho, la gobernadora anunció en las primeras semanas, creo que a una semana de haber juramentado como gobernadora, que uno de sus compañeros republicanos del Congreso presentó una medida que ella le había dado seguimiento. De hecho, se aprobó también otra que se convirtió en ley. Así es que eso sí se puede hacer, pero obviamente necesitamos que se presenten los proyectos de Puerto Rico. Y ahora mismo no hay ningún proyecto. Eso es lo que estamos señalando aquí. Y yo creo que denota que no hay sentido de urgencia. Y no hay sentido de urgencia porque para que haya urgencia se tiene que entender el grave problema de lo que esto representa. Él lo tiene que sufrir, lo tiene que padecer,
tiene que comprender. Y en ese sentido, no vemos esa sensibilidad. Vemos una persona que se ha dedicado nuevamente, primero, a obstaculizar el mandato plebiscitario y más recientemente, andar politiqueando en la isla en cuanto a las cuestiones del Partido Popular. Oye, busquen su página de las redes sociales. Tiene más de 25 posts en una semana de cuánto ángulo, cuánta foto, cuánta cosa, de lo que se dio en Macao, que si el jingle nuevo, que si no es nuevo. Es hora de ponerse a trabajar. La gente está sintiendo, lo está sufriendo. Cada día se nos va más gente a los estados a buscar precisamente acceso a estos programas que estamos buscando tener. Nuevamente, vamos en 2 semanas, 3 semanas. Nuestra gobernadora convocó a una movilización masiva a Washington, D.C. Vamos a estar con ella para adelantar estas causas. Necesitamos que se presenten los proyectos para poder adelantarlos, colaborar y cumplir tanto con el compromiso que públicamente dijo la gobernadora de trabajar juntos en los temas que nos unen y el compromiso de todos los que estamos aquí de ir a Washington, que lo hablamos con él en su propia oficina hace unas cuantas semanas, de que tan pronto presentara, nos dejara saber para poder adelantarlo, para poder ayudar y colaborar en cuanto a esos temas. Ok, y la segunda pregunta es, ¿ustedes entienden que quizás esté influyendo el difícil panorama que hay ahora mismo en Estados Unidos con la Cámara, Senado y Casa Blanca republicano y abiertamente en algunos casos racista? ¿Ustedes entienden que eso ha influido o ha sido un contratiempo para el comisionado? La última vez que hubo Cámara, Senado y Donald Trump en la Casa Blanca, Puerto Rico se enfrentaba a un precipicio en el programa de Medicaid. Y la gobernadora, entonces comisionada residente, no perdió tiempo y en menos de 24 horas de haber juramentado ya tenía el proyecto radicado. Con ese mismo partido a cargo de ambas cámaras, con ese mismo presidente ocupando la Casa Blanca. Eso no ha ocurrido aquí. Yo quiero hacerle una recomendación al comisionado residente y sé que la compañera quiere hablar. Ayer precisamente la delegación popular del Senado, en las vistas que se celebran para la confirmación de los nominados a los diferentes puestos de gobierno, cuestionaban que la gobernadora invitara a los jefes de agencia a las actividades y reuniones del 3 y 4 de marzo, pero pedían que esas mismas personas fueran a reclamar el SNAP que el mismo presidente del Partido Popular como comisionado residente no ha reclamado. Mi sugerencia, escuche entonces a su delegación. Su delegación lo está pidiendo. Su delegación está reclamándole al PNP que vayamos al Congreso de Estados Unidos mientras cuestionan la visita que se hará del 3 al 4 de marzo. La delegación popular le está pidiendo al PNP que por favor pregunte sobre el SNAP que el mismo comisionado residente no acaba de solicitar. Pues mire, no nos escucha a nosotros, escuche a la delegación suya. Si es que vamos a hablar de colaboración, trabajemos todos juntos. Pero si usted no nos quiere escuchar, tiene a su delegación pidiendo eso. Eso yo creo que debería ser prioridad para él. Senadora. Agradezco su pregunta y voy a ser bien puntillosa al respecto porque el cargo de comisionado residente se crea bajo legislación federal. Es subvencionado con fondos federales. Por lo tanto, tiene una categorización, importancia y reconocimiento de servicio público para cualquier ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, no importa si están gobernando o fraccionados los republicanos o los demócratas, uno primero mira el esquema legal de derecho. La oficina del comisionado residente en Washington, a nombre de Puerto Rico, representa la totalidad de los residentes de Puerto Rico, que somos, gracias a Dios, ciudadanos americanos. Así que desde ese punto de vista, sea árido el ambiente entre ellos, jamás ni nunca se puede desligar la legalidad y la responsabilidad de la investidura de la comisaría residente. Por otro lado también, nosotros, por ejemplo, ya en el Senado trabajamos y aprobamos una ley para que se respete y se dé el mandato de los resultados plebiscitarios del pasado 5 de noviembre en Washington. De hecho, la actividad del día 3 y 4, que muchas personas se preguntan, ¿pero por qué hay que celebrar en marzo
los asuntos de ciudadanía es precisamente porque en Puerto Rico tenemos un día feriado donde celebramos en marzo el Día de la Ciudadanía. Ahora, la labor que no está realizando el comisionado residente la tenemos que estar haciendo los estadistas, la tenemos que estar haciendo los PNP, sean republicanos, que hay aquí miembros del Partido Republicano, aquí hay miembros del Partido Demócrata. En mi caso en particular, yo no soy ni republicana ni demócrata y eso es de conocimiento público, yo soy estadista. Y me he mantenido ahí porque creo que ambos partidos tienen filosofías, puntos que me llaman la atención. Yo no estoy definida en esa parte, yo soy estadista primero. Y lo que quiero dejar claro con esto es que el trabajo que no haga el comisionado residente para promover igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y desarrollo económico para Puerto Rico, lo va a hacer el Partido Nuevo Progresista. Yo voy a decir una cosa más en cuanto a la pregunta. La justicia, la dignidad, la equidad, la lucha por los derechos civiles no depende de si hay o no ambiente para poder hacerlo. Si fuera así, si a Martin Luther King le hubiesen dicho en los años 60, en la década del 60, que no había ambiente para pasar legislación en cuanto a los derechos civiles, tal vez hoy día estarían todavía las escuelas segregadas entre blancos y negros. Tal vez todavía la comunidad negra tuviese que estar, ¿verdad?, corriendo en la parte de atrás de una guagua y tal vez no se hubiese aprobado lo que fue el Civil Rights Act y todo el movimiento que se creó en esa década. Así es que la lucha por la igualdad no descansa, los derechos civiles y constitucionales tienen primacía sobre cualquier otra cosa. Y nuevamente, si el comisionado no está listo, no está preparado, no quiere erradicar la legislación, en el PNP estamos listos para hacerla y presentarla. Precisamente esa era mi pregunta. Obviamente, en cuanto a esta legislación que ya ustedes tienen hecha, sería obviamente a través de aliados congresistas. ¿Se han identificado ya quiénes Nosotros, podrían estar nuestra quizás preferencia siendo aliados de ustedes y presentar esa legislación? Por la experiencia que he tenido los últimos 10 años en Washington, siempre se va a dar deferencia y siempre se va a mirar y se le va a preguntar al comisionado residente, que es el único representante que tenemos en todo el Congreso. No tenemos representación en el Senado y solamente hay uno en la Cámara. Si es que lo ideal, nuestra preferencia, lo que nosotros queremos, lo mejor para Puerto Rico y lo que le da mejores probabilidades a estos proyectos de ley de que sean aprobados y que sean incluidos, es que los presente el único representante que tiene Puerto Rico. Si es que, nuevamente, estamos haciendo el llamado a que los presente. Él sabe los temas. Están aquí, esto se ha discutido, se ha debatido muchísimas veces, es cuestión de que se ¿Pero ustedes se reformule. los van a hacer llegar? Claro que los sí, proyectos, aquí están. Y vuelvo, ¿y se han identificado algún otro, verdad, miembro del Congreso que podría estar siendo aliado de esta legislación? Hay muchísimos que se han unido anteriormente a proyectos similares, así es que obviamente esos son los primeritos que vamos a comunicar, pero sí, ciertamente. Fíjate lo que son las cosas. Tú nos preguntas que si nosotros se lo vamos a hacer llegar. Nosotros se lo dijimos en la reunión. Ahora, la compañera preguntaba, o el compañero, de dejar la política para el 2028. ¿Quiere él enmarcar el asunto de la necesidad de igualdad para Puerto Rico un asunto político o lo quiere enmarcar en la realidad de la desigualdad que vivimos? ¿Acaso los teléfonos no tienen dos direcciones? ¿La comunicación no es en dos direcciones? Porque nosotros nos hicimos disponibles. Sin embargo, no hemos visto esa acción. Lo vemos trabajando con la política de su partido, no lo vemos trabajando con la política pública del pueblo de Puerto Rico. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Vamos entonces, compañero, vamos hacia allá. Licenciado, usted que fue director de PRAFA, pongamos el caso hipotético de que el comisionado residente le responde a ustedes después de esta conferencia de prensa y dice, yo voy a hacer lo que yo entienda y allá ellos. ¿Cuál es el plan B? O sea, él no va a atender las propuestas que ustedes acaban de mencionar aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a reunir con los... En el caso suyo, usted no es republicano, ¿se va a reunir con lideratos republicanos de la Cámara, del Senado Federal? Si él hiciera eso, estaría dándole la espalda a los 3 millones de puertorriqueños que vivimos aquí. Los que votaron por él y los que no. Así es que yo espero que ese no sea el resultado. Nosotros esperamos que el resultado de esta gestión sea que
eventualmente presente los proyectos, que los presente inmediatamente, realmente es lo que queremos. Si no los llegara a presentar, pues ahí estará el récord y el pueblo juzgará y evaluará su ejecutoria en ese sentido y nosotros tomaremos las medidas que sean necesarias para asegurarnos que se defiendan los derechos del pueblo puertorriqueño en el Congreso en cuanto a todos estos temas. El tiempo apremia, esto es algo que no se le puede tomar a la ligera, hay que actuar con celeridad, con firmeza. Esto no es un juego de niños, no es un juego de niños y creo que la actitud de no haber radicado nada a este momento creo que denota que le ha quedado un poco grande la posición. Breve pregunta de seguimiento a raíz de lo que preguntó la compañera. Mencionaron que son muchos los que ya han colaborado anteriormente. ¿Qué nombres tienen específicamente que van a abordar o ya han abordado, si los pueden listar? Bueno, hay que empezar por los puertorriqueños, ¿no? Richie Torres, Darren Soto, Nidia Velázquez, el mismo Nelly Poe, que acaba de entrar en escena, María Elvira Salazar, que estaba aquí, G.T. Thompson, republicano, presidente ahora mismo del Comité de Agricultura, que tiene jurisdicción sobre los asuntos del PAN al SNAP. Está también el liderato en Senado, Rick Scott, Schumer, todo lo que es el componente de recursos naturales en el Senado, que incluye a Martin Heinrich, que es un amigo de Puerto Rico, Raúl Grijalva. Hay decenas y decenas de aliados que Puerto Rico ha tenido a través de los años. Son aliados de forma bipartita. Carlos Jiménez, republicano. Mike Lawler, republicano. Entre muchos otros que están ahí. Cada uno pertenece a comités distintos, así que estratégicamente tenemos que ir, ¿verdad?, a pedirle a cada uno según la legislación. Algunos para SNAP, algunos para Medicaid, algunos serán todos los temas. Pero hay que ser estratégico. Pero nuevamente el primer paso es tener la legislación. Si no puede ser a través del comisionado, entonces le van a hacer a la Nosotros sí nos reunimos con Darren Soto, nos reunimos con Richie Torres en esa última ronda, nos reunimos con Jared Hoffman, que es el presidente, o mejor dicho, el ranking member, ¿verdad?, el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico, y se le presentaron estos temas. No obstante, no hubo la oportunidad de poder darle hacer referencia a un proyecto específico. Así que vamos a continuar ese trabajo. Son 435 miembros en la Cámara, 100 senadores, así que hay mucho trabajo por hacer y estamos listos y dispuestos a hacer ese trabajo. Lo que necesitamos es un poco las herramientas para poder hacerlo, porque esta es la primera pregunta que va a surgir en cualquier reunión que tengamos en cuanto a cualquiera de estos temas. Y si ustedes ven al comisionado, díganle que el proyecto ya está escrito, que está aquí, que no hay que hacer mucho esfuerzo. Está escrito el proyecto. Just do your job. Exactamente. Muchas gracias. Sería formidable, ¿verdad?, que nosotros que vamos para allá el día 3 de marzo podamos decir a cada uno de los congresistas que podamos visitar el proyecto tal, el número 50, 75, 200. O sea, que está en su cancha. Así que nosotros sí podemos ayudar a adelantar. Si de aquí a marzo él ha hecho su trabajo, en marzo nosotros vamos a reforzar el asunto de cabildear por cada uno de ellos. No habiendo más preguntas, de esta forma concluimos la conferencia.